Saludos a todos desde la revista 1%. Es bueno recordar que en julio del 2018, cuando fue nominado a la Corte Suprema el juez Kavanaugh, aquello se transformó en una película, un tráiler. El guión lo escribió el Partido Demócrata. De repente apareció que hacía 40 años había habido una situación de violación en la adolescencia, cosas que nadie podía probar. Pero cuando tú eres, aquí ahora se está llegando a un punto en que cuando tú estás hacia la derecha y respetas la Constitución de los Estados Unidos, entonces te llaman un derechista, como si eso fuera una cosa mala. Yo quería ahora, a propósito de la nominación de la jueza Amy Coney Barrett, hablar de lo que pasó en 1937, cuando renunció. Esto lo tengo aquí en un artículo de una de las revistas 1%, cuando renunció a la Corte Suprema el juez Willis Van Devanter. Y digo renunció porque es lo que debió haber hecho la jueza Ginsburg, que en paz descanse. No voy a decir otra cosa de ella, pero yo creo que sus condiciones de salud hacía mucho tiempo no estaban para ser jueza de la Corte Suprema. ¿Por qué esperó tanto para hacer eso y no renunció nunca? Bueno, esa es una pregunta que cualquiera puede responder. Pero lo cierto es que cuando este juez renuncia en 1937, el presidente Roosevelt, este juez Devanter que renuncia en ese año, él formaba parte de los 4 jinetes del Apocalipsis, que se llamaron así porque ellos declararon inconstitucionales una serie de medidas que propuso el presidente Roosevelt en los 2 primeros años de su mandato, entre 1933 y 1935, que trajeron muchas de ellas el fascismo corporativo a los Estados Unidos. Y sí, escuchen bien, dije la palabra fascismo, porque esa fue, desde el punto de vista económico, lo que implementó Roosevelt aquí en los Estados Unidos, y estos jueces valientes, bueno, lo declararon inconstitucional. De eso va a haber otro video. Y Roosevelt propone para reemplazar a este juez a Hugo Black. Hugo Black, el juez renuncia en junio, el 18 de agosto se reúne el Senado y lo confirma. Algunos senadores no fueron a votar. Habían unos rumores raros sobre este juez Hugo Black. Y entonces por esos días había un alemán llamado Paul Bloch, que era dueño de varios periódicos en los Estados Unidos, y él cuenta que él estaba jugando billar o bridge, y alguien le dice de pronto: tú sabes que el juez Hugo Black, que nombró Roosevelt a la Corte Suprema, era miembro del Ku Klux Klan. Este hombre, el dueño de los periódicos, este alemán, él odiaba al Ku Klux Klan como organización racista y linchadora de la población negra en el sur. Y entonces inmediatamente llama a su mejor reportero, que se llama Raymond Springer, del Post-Gazette Magazine en Pittsburgh, y le pide que vaya inmediatamente hacia Alabama para averiguar ese pasado de Hugo Black en el Ku Klux Klan. Efectivamente, este hombre va allí a Alabama, entra en contacto con grandes dragones de ahí, un gran dragón del Ku Klux Klan. Aquí lo tengo, esto fue una investigación. El 13 de septiembre publica unos artículos que se hicieron famosos en los Estados Unidos, porque imagínate, dice el artículo que uno de los jueces nominados, recién nominados a la Corte Suprema, era miembro del Ku Klux Klan. A ver, si había sido miembro del Ku Klux Klan. Entonces se arma un escándalo en todos los Estados Unidos, porque había prensa en aquel momento honesta, ahora muy poca. Y entonces él publica, incluso el periodista publica la carta de resignación del juez Hugo Black al Ku Klux Klan en 1925, o sea, 12 años antes. Él había renunciado al Ku Klux Klan porque quería el año siguiente, en 1926, entrar en la carrera hacia el Senado de los Estados Unidos, y en el Senado de los Estados Unidos se consideraba el Ku Klux Klan lo que era, una organización racista y de linchadores. No convenía en Washington tener esa imagen, por eso él renuncia, pero por debajo del telón él siguió recibiendo apoyo del Ku Klux Klan, porque era prácticamente imposible para políticos del Partido Demócrata en la década de 1920 a 1930 escalar posiciones en el sur, en el marco del sur político, sin estar endosado por el Ku Klux Klan. O sea, no se podía subir.
Y Hugo Black, por supuesto, se aprovecha de eso. Y en 1930 ya el Ku Klux Klan entra en declive y él sigue ahí en el Senado. Pasan unos años y Roosevelt lo nombra juez de la Corte Suprema, pero entonces le sale el fantasma de Ku Klux Klan traído de la mano de este periodista Raymond Spriggum. Y como el escándalo fue tanto, el Hugo Black tuvo que hacer una locución por radio ante millones de personas y decir que sí, que él había sido miembro del Ku Klux Klan, pero que él ya no lo era y que tenía muchos amigos negros en ese momento. Fíjense si ese hombre fue hipócrita, que 2 años antes de eso, o sea, él había renunciado al Ku Klux Klan 12 años antes, en 1925, pero en el 35 él dio un discurso ahí en el Senado oponiéndose a una ley antilinchamiento que se había propuesto, que fue la famosa ley de Warner-Costigan, que fueron 2 demócratas que tenían vergüenza y dijeron que no se podía seguir linchando negros en el sur. Bueno, pues Hugo Black, en aquel momento senador, hace un discurso tremendo ahí oponiéndose a eso. No, hay que seguir linchando negros. Ese fue Hugo Black. El periodista Spriggum gana el premio Pulitzer en 1938. Fíjense si ese trabajo fue notorio, o sea, fue conocido. Pero ¿qué pasó con el senador Hugo Black y ahora miembro de la Corte Suprema de los Estados Unidos? Bueno, cuando le preguntaron a Roosevelt, esto fue cómico, Roosevelt dijo, no, yo no sabía que él era miembro del Ku Klux Klan y por eso fue que yo lo propuse para la Corte Suprema. Y los senadores demócratas que votaron y que lo aprobaron también dijeron, no, nosotros no sabíamos nada. Ok, ninguno sabía nada, pero ¿por qué cuando salió a la luz todo eso? No le pidieron que renunciara, o por qué mismo Hugo Black no tuvo la vergüenza de renunciar. Bueno, la historia termina con que Hugo Black estuvo 34 años en la Corte Suprema de los Estados Unidos hasta su muerte en 1971. Yo les recuerdo esto a los demócratas cuando ahora vayan a armar algún escándalo para que no nominen a la jueza Amy Coney Barrett. Revista 1%.